¿Qué se puede hacer cuando la culpa se convierte en un problema? Sentirse mal ante las faltas y errores cometidos es normal e incluso tiene un aspecto positivo. Pero ciertas personas tienen una tendencia a sentirse así, algo que les genera malestar y perjudica su vida. Esta es una nota de Cristian Vázquez. Desde la psicología, la culpa se define como el estado afectivo doloroso que aparece ante la creencia o la sensación de haber hecho algo malo o traspasado las normas éticas, personales o sociales, sobre todo si se ha perjudicado a alguien más. Sentir culpa no siempre es algo malo, de hecho tiene una función, hacer consciente al sujeto que ha realizado una mala acción y así facilitar los intentos de reparación, en palabras del psiquiatra José Carlos Fuertes. De hecho, no sentir nunca culpa ni remordimiento es un rasgo de los psicópatas. En este sentido, un estudio de 2018 arribó a la conclusión de que las personas con mayor tendencia a sentirse culpables son más dignas de confianza que aquellas con una tendencia menor. Y ese fue el rasgo de la personalidad que mejor ayudó a predecir la confiabilidad de la gente según los autores de esta investigación. Pero cuando la culpa es exagerada, se convierte en un problema. Aparecen sentimientos y pensamientos negativos que generan un gran malestar ante la responsabilidad por los errores o por cosas que se perciben como equivocaciones y que quizás no lo han sido o no han sido tan graves o no han generado consecuencias negativas para nadie. ¿Cómo son las personas más tendientes a sentir culpa? Pues en general suelen hacer interpretaciones muy parciales o sesgadas de la realidad. Eso las lleva a centrarse en sus errores y magnificarlos. Y hacen lo contrario con sus logros, les restan valor, los minimizan, a menudo ni siquiera los ven. José Carlos Fuertes explica que el origen de la culpa tiene que ver con el desarrollo de la conciencia moral que se inicia en nuestra infancia y que se ve influida por nuestras diferencias individuales y las pautas educativas. A menudo se habla del peso de la culpa, se la refiere como una carga que llevan encima quienes sienten que han hecho algo malo. Un estudio realizado por científicos de Estados Unidos y Canadá comprobó que esa expresión es más que una metáfora. De acuerdo con ese experimento, las personas que se sentían culpables realmente percibían que el cuerpo les pesaba más y por lo tanto también les costaba más ciertas acciones de naturaleza física. Otras consecuencias de la culpa excesiva son dolores en el pecho y en el estómago, presión en la cabeza o molestias en la espalda. Los efectos más graves, no obstante, se advierten en los aspectos psicológicos y emocionales. La persona culposa se hace numerosos reproches y acusaciones por lo que entiende que han sido faltas, y esas rumiaciones desgastan su autoestima y su confianza en sí misma. Además suele sentirse nerviosa e irritable y con frecuencia es víctima de la ansiedad y el estrés. Como resultado se ve afectada su vida social, se complican sus relaciones familiares, la persona suele aislarse e incluso es más propensa a sufrir chantajes emocionales y manipulaciones por parte de quienes lo rodean. Por otra parte, estas personas suelen sentir una especie de obligación de siempre satisfacer a los demás. Les cuesta mucho decir que no, tienen mucho miedo al rechazo ajeno o molestar a los demás, pero en general se callan si algo les molesta. Las afectan mucho las opiniones y las críticas de los demás y piden disculpas a cada rato. El resultado global es una sensación de tristeza generalizada. De algún modo, la persona con demasiada culpa y remordimientos se pasa sus días anclada en el pasado. Lamenta las acciones cometidas y sin poder vivir y disfrutar del presente. Vamos a ver cómo se supera la culpa entonces y el remordimiento según la psicóloga Aurora López, directora de Más Vida. Apunta que para superar los remordimientos cuando se ha cometido un error se puede recurrir a la llamada técnica de las 4 R's.
Es una estrategia desarrollada por la estadounidense Jane Nelsen y pensada en su origen para la infancia, pero la pueden aplicar también los adultos. Las 4 R son las siguientes. Primero, reconocer. Esto consiste en admitir los errores y asumir la responsabilidad, pero en su cuota justa. La segunda es responsabilizarse. Esto implica asumir las consecuencias de los propios actos. Lo que se debe atender también en este punto es que todos cometemos errores y que forman parte del aprendizaje. La tercera R es reconciliarse. La reconciliación se debe buscar tanto con los demás como con uno mismo. Con los demás a veces se logra incluso con expresiones simples como lo siento, discúlpame o perdona, que cuando son sinceras tienen un gran significado. Esta es la manera de reconciliarse entonces y ponerse en paz con los demás y permite pasar página, no quedarse anclado en un episodio pasado, sino seguir adelante. La cuarta R es reparar. En muchos casos se pueden realizar acciones concretas para reparar un error. Lamentablemente, el pasado no se puede cambiar y en ocasiones no hay forma de subsanar el error. En esos casos, lo que se debe procurar es valorar el aprendizaje y seguir adelante con la voluntad y la convicción de que esa falta no se ha de repetir. Por supuesto, estos consejos pueden no ser suficientes, aunque se conozca de forma racional, puede ser difícil instrumentarlos en la propia vida. En este caso, si los remordimientos y las culpas por hechos del pasado generan los efectos negativos descritos más arriba y no se encuentra la forma de aliviarlos, lo aconsejable es buscar ayuda en la terapia psicológica, dice la terapeuta. Bueno, hasta aquí la nota. Creo que este tema de la culpa es mucho más profundo y creo que va mucho más allá de poder pedir una ayuda terapéutica humana, porque realmente la culpa es un tema muy difícil de tratar. Hasta aquí la nota. Entonces decía, creo que este tema de la culpa socialmente evolucionó y no para bien. Se asocia la culpa a la religión, sobre todo judeocristiana, por lo cual las personas no quieren saber nada de lo que huela a religión, y estoy de acuerdo. Creo que es absolutamente así, que se ha utilizado la culpa para someter a adultos y niños, sobre todo lo sabemos los que hemos pasado por instituciones de corte confesional, que el pecado y la culpa fueron totalmente mal utilizados y solo para someter, sojuzgar, atemorizar a los efectos de lograr una conducta, entre comillas, moral y decente, o de acuerdo a lo que Dios pide, según los religiosos que ejercían la autoridad. Decía que este tema evolucionó socialmente y no para bien, porque la culpa caracteriza a una sociedad depresiva que ya no existe, pues estamos transitando una etapa psicopática, socialmente hablando. Las personas hoy en día rechazan la responsabilidad, el hacerse cargo de los daños que producen, y por lo tanto la culpa no forma parte del bagaje emocional aceptado, sino todo lo contrario. Desde todos los ámbitos sociales o psicológicos, la culpa es desechada y hasta estigmatizada como algo extraño casi a la persona. Veamos entonces qué dice el manual del fabricante respecto a este tema. Es cierto que todos ofendemos, pues si pudiéramos dominar la lengua seríamos perfectos, capaces de controlarnos en todo sentido, dice Santiago 3:2. Pues reconozco mis rebeliones, día y noche me persiguen. Contra ti y solo contra ti he pecado. He hecho lo que es malo ante tus ojos. Salmo 51, 3, 4. David siempre reconocía, por gracia, que no hacía lo bueno. Es más, aquí mismo reconoce que todo pecado o mala acción es en perjuicio de otros. Primeramente era una acción contra Dios. Génesis 42, 21. Se decían uno al otro, verdaderamente nos portamos muy mal con nuestro hermano, pues no le hicimos caso cuando nos rogaba que le tuviéramos compasión, aunque veíamos que estaba afligido. Por eso nos ha venido esta aflicción. Génesis 42, 21. Acá reconocen estos hermanos de José su culpa. Y la perla, Juan 8, 1 al 11,
Pero Jesús se dirigió al Monte de los Olivos y al día siguiente, al amanecer, volvió al templo. La gente se le acercó y él se sentó y comenzó a enseñar. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer a la que habían sorprendido cometiendo adulterio. La pusieron en medio de todos los presentes y dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de cometer adulterio. En la ley de Moisés se nos ordenó matarla a pedradas. ¿Y tú qué dices? Aquel de ustedes que no tenga pecado, que tire la primera piedra, dijo Jesús. Al oír esto, uno tras otro comenzaron a irse. Y entonces, cuando él levantó la vista, dijo: Mujer, ¿dónde están los que te condenaban? ¿Ninguno te ha condenado? Ella contestó: Ninguno, Señor. Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno, ahora vete y no vuelvas a pecar. Si quieres librarte de toda culpa, lo único que tienes que hacer es llegarte a Él en la intimidad de tu cuarto y entregarle las culpas. Es el único que puede y quiere librarte de ellas. ¿Qué te parece? Entra a nuestro canal y si quieres puedes dejar tu comentario y también suscribirte y compartir con amigos y contactos. Nuestro canal, Caminos Más Altos.